Señoritas, muy buenos días, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, en honor al tiempo y por el respeto que se merecen ustedes. Son 10:05 de la mañana del día viernes 2 de julio, segundo día del mes. Bienvenida Fernanda, buenos días. Buenos días, profe. Bienvenido Tomás, buenos días. Ujú. Eh, Así que vamos a comenzar con la clase de hoy día. Bienvenido Cristian, buenos días. Buenos días, profesor. Y vamos a comenzar repasando un poquito lo que vimos el día martes. Así que voy a comenzar a hacer algunas preguntas con respecto a eso, a ver si recuerdan un poquito de lo que vimos ese día. Vimos dos tipos de ángulos nuevos en una circunferencia. ¿Cuáles eran ellos? A ver. Bienvenida Gloria, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tipos de ángulos vimos ese día martes? Vimos dos ángulos nuevos, distintos a los que ya habíamos visto. Semi-inscrito, el interior. Muy bien Gloria. Esos son los ángulos que vimos: ángulo semi-inscrito, ángulo interior. Y con respecto a ellos también habían teoremas. Voy a compartir pantalla. Este es el ángulo que nos mencionaba Gloria. El semi-inscrito tiene una parte dentro del círculo y otra parte fuera del círculo. Y de acuerdo a lo que dice el teorema, de acuerdo a lo que dijimos ese día, si yo, por ejemplo, les dijera que el ángulo del centro que aparece en pantalla, que se llama A o B, midiese 83 grados, ¿cuánto mediría el ángulo semi-inscrito que subtiende el mismo arco? Repito la información: si yo les digo que el ángulo del centro A o B mide 83 grados, ¿cuánto mediría el ángulo semi-inscrito? 41.5. Excelente, Gloria. 41.5. Recordemos que este teorema es muy similar, por no decir igual, al teorema del ángulo inscrito, que está relacionado con el ángulo del centro. Y si yo les doy la medida del ángulo del centro, entonces ustedes dividiendo por 2 obtienen la medida del ángulo semi-inscrito. Por otra parte, si yo les dijera que el ángulo semi-inscrito mide 35,2 grados, ¿cuánto mediría el ángulo del centro? El ángulo ABC semi-inscrito, 35,2 grados. ¿Cuánto mediría el ángulo AOB del centro? 70.4. Muy bien, Gloria. Entonces, es solo eso. El ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro. Y hay ejercicios como vimos ese día de cálculo directo, y hay otros que requieren de averiguar el valor de una incógnita. Y una vez que averiguamos el valor de esa incógnita, empezamos a calcular todo lo que se pregunte o todo lo que queramos calcular. Ángulo semi-inscrito, ángulo inscrito. Aquí también vamos a aplicar lo que ya sabemos para que no nos vayamos olvidando.
Por ahí voy a colocar algo de ángulo inscrito, del cuadrilátero, para que de esa forma no nos vayamos olvidando de lo que ya vimos. Y también, como dijo su compañera Gloria, vimos lo que correspondía a ángulo interior de una circunferencia. Ese tipo de figura uno puede encontrar. Tenemos una circunferencia de centro O, y este ángulo interior se forma con o por la intersección de dos cuerdas. Vamos a tener 4 ángulos interiores. Y aquí lo principal es que tengamos el arco que aparece atrás del ángulo, el arco que aparece enfrente del ángulo, y el teorema decía eso. Que el ángulo alfa que aparece en pantalla se va a obtener sumando las medidas de los arcos que yo les mencioné, el que aparece atrás del ángulo, el que aparece enfrente del ángulo, bien leído. Recuerden que los arcos se leen contrario a las agujas del reloj, es como si uno retrocediera de derecha a izquierda. Entonces tenemos que tener la medida del arco BA, tenemos que tener la medida del arco CD, en este caso, para este ejemplo en particular, y de esa forma vamos a determinar cuánto vale alfa. Y se suman esas medidas y se divide por 2. Vimos también que podíamos calcular todos los ángulos que estaban a su alrededor también, ocupando el mismo teorema, teniendo mucho cuidado, sí. Y además repasamos un poquito de lo que era suplemento o ángulo extendido, que el ángulo que está al ladito de alfa, adyacente a alfa, se obtiene a través de la resta 180 menos alfa. El ángulo que está opuesto a alfa, opuesto por el vértice, mide lo mismo que alfa, y el de acá abajito también mide lo mismo que el de acá arriba. BED va a medir lo mismo que AEC porque también son opuestos por el vértice. O podemos calcularlo con lo que tiene que ver con suplemento, con la resta que ya les mencioné, que es 180 menos alfa. Así que tenemos varias posibilidades, tenemos conocimiento, y vamos a aplicarlo de ahora más lo anterior. Se entregó un ejercicio, estuvimos calculando, y hoy día vamos a ver algunos teoremas nuevos, y creo que ya vamos a finalizar con los teoremas. No sé si es uno o dos hoy día, pero vamos a verlo de inmediato. Bienvenida Belén, buenos días. Buenos días, profe. No lo quería interrumpir. Sí, no te preocupes, está bien. Voy a enviar el link a la profesora porque no puede conectarse, me dijo.
Ya, ahora sí. Sigamos entonces. Estamos con los nuevos teoremas. Y quedamos ahí justamente, en la clase anterior. Ángulo exterior ahora de la circunferencia, un ángulo que va a estar fuera de ella. Y podemos tener esas figuras. Esas tres figuras se pueden presentar. Y dice que es el ángulo cuyo vértice está fuera de la circunferencia. Se puede formar por la intersección de dos secantes, como es el caso que está acá a la izquierda, el primero. Ahí tenemos dos secantes. Recordemos que una secante es una recta que tocan dos puntos de la circunferencia. También se puede formar como una secante y una tangente. Segundo dibujo, el del medio. Aquí está la secante de C, la tangente de C, o también con dos tangentes, como es el tercer dibujo, el último, el de la derecha. Con las tangentes de C, BC, ese es el ángulo exterior de la circunferencia. Y si uno quiere nombrarlo, ¿cómo se llamaría el ángulo exterior del primer dibujo, del que está a la izquierda? ¿Quién me puede decir? ¿Qué nombre recibiría el ángulo exterior del primer dibujo? Recuerden que un ángulo tiene tres letras, la del medio es el vértice. Y aquí está el ángulo exterior. Bienvenida Natalia, buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días a todos, disculpen. CBA, Bienvenida Jerga, buenos días. ¿Cómo dijiste, Gloria? CBA, Sí, CDA. Sería el ángulo exterior acá. El de la segunda figura. ¿Cómo se llamaría? Con tres letras. Aquí está el vértice. Aquí se forma el ángulo. DCB, Sí, bien. ¿Y el último? Aquí se forma el ángulo. Tres letras igual. DCB, Muy bien, Cintia. Y ahí está. Veamos en qué consiste el teorema este del ángulo exterior. Ya sabemos lo que es un ángulo exterior y ahora tenemos que averiguar cómo se calcula. Dice, dada una circunferencia de centro O con segmento AB y segmento DC, secantes que se intersectan en el punto E, el que está afuera, se cumple lo siguiente. Comillas. La medida de un ángulo exterior es igual a la mitad de la diferencia de las medidas de los arcos que subtienden los lados del ángulo. Es bien parecido al anterior, pero ahora hay una resta. El anterior era una semisuma, ahora es la mitad de la diferencia, o sea, la mitad de una resta. Nos fijamos en el ángulo y lo que hay que restar, si se dan cuenta, es el arco más grande, el arco mayor, el arco que forma o que subtiende este ángulo, DEA, que sería el arco DA. Ese sería nuestro arco mayor. Ahí está, medida el arco mayor.
menos la medida del arco menor, se podría decir, que también se forma con estas secantes. Ahí tenemos una secante, tenemos otra secante, ahí tenemos un puntito, otro puntito. Esas secantes pasaron por ahí, por esos puntitos, cortaron a la circunferencia ahí y se formó ese arco pequeñito. El arco BC, recordemos que los arcos, como ya lo dijimos, se leen retrocediendo. Entonces, arco mayor sería DA, medida del arco DA, menos medida del arco BC, todo eso partido por 2. Y de esa forma determinamos la medida del ángulo alfa en este caso. Y esa alfa puede cambiar por beta, por gamma, por delta, o a lo mejor ni siquiera por una letra griega, sino que nombrando el ángulo DEA. Entonces, si se dan cuenta, también uno podría calcular, si uno empieza a jugar con esto, yo les podría entregar el ángulo también, y uno de los arcos, y les preguntaría por el arco faltante, el mayor, el más pequeñito, y ahí uno empieza a jugar como si esto fuese una ecuación. Y realmente va a ser una ecuación cuando yo les pregunte lo que falte, que puede ser el ángulo, que es lo principal, o uno de los arcos. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a eso? Hay que fijarse bien en el dibujo, entonces. Vamos a tener un ángulo exterior, nos fijamos en los arcos que se forman con este ángulo y restamos mayor menos menor y dividimos por 2. Vamos a practicar. Por ejemplo, ahí tenemos una circunferencia de centro O. Tenemos un ángulo exterior, bien, mirando hacia la izquierda. Cumple con las condiciones para que podamos aplicar el teorema del ángulo exterior. Lo llamamos X, porque es una incógnita. En vez de ocupar una letra griega, ocupamos una de nuestro alfabeto. Y dice que la medida del arco BA es igual a 100 grados, medida del arco DC es igual a 60 grados, y la pregunta es ¿cuál es el valor de X? Y entre paréntesis coloqué ángulo AED. Entonces tenemos que aplicar el teorema. Practiquemos entonces ahí con cuadernos y lápiz a mano, o si lo quieren hacer mentalmente, ya también se acepta. Y si necesitan que retroceda para ver el teorema, me avisan. Recordemos que es una diferencia, arco mayor menos arco menor, dividido por 2, y obtenemos la medida del ángulo de inmediato. 20. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ya, Pilar igual. ¿Alguien a quien no le haya dado 20? Parece que no. Vamos a ver entonces. 20 debería ser la respuesta. Vamos a ver. Aquí está. Yo le coloqué en vez de X el nombre del ángulo. Ángulo AEB, medida del ángulo AEB, entonces va a ser la medida del arco BA, que es el mayor, el más grande, menos la medida del arco DC, que es el más pequeñito, de acuerdo al dibujo. Ahí está. DC están bien entregados correctamente en ese orden. BA, DC, tenemos toda la información. Restamos 100 grados menos 60 grados y dividimos por 2. Nos queda medida del ángulo AEB, 40 partido por 2. Finalmente llegamos a la respuesta que aparece en pantalla. Medida del ángulo AEB, 20 grados. Muy bien, Pilar, muy bien, Gloria. Es un cálculo directo del ángulo X o el ángulo AEB. ¿Dudas, consultas?
los demás alumnos, ¿quedó claro o hay alguna duda por ahí? ¿Alguna consulta en alguna parte? Ya, sigamos. Bueno, esto es cálculo directo, como les dije. Está la posibilidad de que se entregue algo un poquito más complejo y vamos a ver de inmediato, a ver si es algo más complejo o no. Ya, aquí está. Yo me estaba adelantando adelante. Atención acá. Dice, si medida del ángulo CPA es igual a 10 grados. Aparece en pantalla el dibujito, la medida. Y la medida del arco CA es igual a 80 grados. ¿Cuál es la medida de X, que es el arco BD en este caso? Ojo acá. El teorema que se aplica siempre va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es lo que se pide y lo que debamos calcular. Entonces aplicamos el mismo teorema, pero vamos reemplazando donde corresponde. Ocupemos unos 3-5 minutos máximo para esto y veamos a qué respuesta llegan. A ver. Y si hay alguna consulta en el camino, me dicen, profe, que está acá, ¿qué más puedo hacer? Apliquen todo lo que sepan, todos los conocimientos aritméticos que tengan, de divisiones, de multiplicaciones, de ecuaciones, si es que lo necesitan. Y también pueden hacerlo mediante tanteo, ensayo y error. ¿Se acuerdan que eso igual lo practicamos en algún momento? Entregándole valores al arco BD y ver si se cumple el teorema. Igual se puede hacer así. Ya lo vamos a ver cómo es matemáticamente. Y las personas que no quieran dar su respuesta a través de activando su micrófono pueden hacerlo a través del chat. Igual estoy atento al chat. También les aviso que no debiesen llegar a algo negativo, porque las medidas no son negativas, siempre son positivas. Las medidas, las distancias, el precio de algo, siempre va a ser positivo.
¿Cómo van, chiquillos? ¿Alguna preguntilla por ahí? ¿Nada? ¿No? ¿Cuál es el valor de X? O sea, el arco BD. Tenemos el ángulo CPA 10 grados, arco CA 80 grados. Apliquemos teorema. Voy a retroceder igual. El teorema. Medida del arco mayor menos medida del arco menor dividido por 2. Eso nos da el valor del ángulo exterior. Voy a volver al ejercicio. Ahí está. Un minuto más y corregimos. Y ojalá haya alguna respuesta. Ojalá esté correcta, pero no importa si no está correcta. La idea es que lleguen a algo, a ver, intentándolo. Ya, por ahí. ¿Alguna respuesta? ¿Llegaron a algo? ¿Cuántos grados? 60. Pilar dice 60 grados. ¿Alguien más llegó a la misma respuesta o a algo diferente? Vamos a ver si 60 grados es correcto. Ya, ahí estamos aplicando el teorema. Primero, aparece lo que debemos escribir para ir practicando, aprender el teorema. Medida del ángulo CPA, como les decía, va a ser igual a la medida del arco CA menos la medida del arco BD, todo eso partido por 2. Ahí está. El teorema nunca cambia, por más que yo les pida cosas distintas. El teorema va a ser el mismo. Ya, pero había que reemplazar acá. Yo les entregaba la medida del ángulo. Y la medida del ángulo era 10 grados. Colocamos 10 grados ahí. Igual, medida del arco CA, el mayor también se entregaba, 80 grados. Y faltaba el arco menor. Menos medida del arco menor, así que lo mantenemos como está. O si queríamos, le colocábamos X. Porque también se llamaba así, X. Todo eso partido por 2. Este 2 que está dividiendo a este lado, lo primero que vamos a hacer es pasarlo a este otro lado, a la izquierda, antes del igual, multiplicando. Porque si está dividiendo en un lado, al otro lado pasa multiplicando. Entonces va a ser 2 por 10. O 10 por 2, como ustedes quieran. Igual, y lo otro se conserva. 80 grados menos la medida del arco BD. Después, vamos multiplicando. 2 por 10 es 20. Tenemos 20 grados a este lado. Igual 80 grados menos la medida del arco BD. Y aquí con cuidado. Porque tenemos la medida del arco BD después del igual, pero negativa. Entonces nos conviene cambiarlo a la izquierda, antes del igual. Vamos a cambiarla, vamos a dejarla solita. Y al cambiarla, en vez de restar, va a sumar, o sea, va a quedar positivo aquí. Medida del arco BD
de negativo pasó a positivo porque lo cambiamos de ubicación. Estaba después del igual, ahora antes del igual. Igual, el 80 grados está después del igual, se conserva. Y este 20 grados que estaba antes del igual pasó a ubicarse después del igual. Y como era positivo, estaba sumando, quedó restando. O sea, 80 grados menos 20 grados igual 60 grados, que es la respuesta que nos dio Pilar. Correcto. Consultas, dudas. ¿En alguna parte se perdieron, no entendieron? ¿Quién había llegado a la mitad o quedó al principio, no pudo avanzar? O llegó a la penúltima parte y faltaba como lo último y no sabía qué hacer con el tema de los signos. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? ¿Todos seguros? Ya, pero hemos resuelto un ejercicio donde justamente no se nos preguntaba la medida del ángulo. No es un cálculo directo, donde hay que aplicar, restar y dividir. Hay que hacer algunos movimientos para calcular la medida de un arco. Y nos puede faltar el mayor, nos puede faltar el menor, como les decía. Resumiendo entonces, llegamos hasta acá. Durante estos días voy a estar subiendo una guía para que practiquemos los nuevos teoremas. Vimos entonces, teorema del ángulo semi-inscrito, que está relacionado con el ángulo del centro. Teorema del ángulo interior, que está relacionado con los arcos. Teorema del ángulo exterior, que también está relacionado con los arcos. En uno hay que resolver una suma, en el segundo, en el tercero hay que resolver una resta. Y en el primero, muy parecido a lo que ya vimos, el teorema del ángulo inscrito, el ángulo del centro, hay que dividir por 2 cuando nos piden el ángulo semi-inscrito, hay que multiplicar por 2 cuando nos piden el ángulo del centro, y ahí uno puede, como les dije, jugar con eso y hacer distintos tipos de preguntas, y vamos a aplicar también lo que ya hemos visto para que no se nos vaya olvidando. Ya, chiquillas y chiquillos, lo dejamos hasta acá. Si no hay dudas, no hay consultas o alguna inquietud, se pueden retirar. Cristian, ¿te puedes quedar un momento, por favor? Chao, que estén bien. Chao, Helga. Que tengan un lindo fin de semana, chiquillos. Se cuidan. Chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profesor. Chao, profe. Chao.